Ok, bueno, les vamos a dar el tema de vida de anaquel. Bueno, como introducción, bueno, todos sabemos que los alimentos son perecederos. Estos están expuestos a diversos factores ambientales en su almacenamiento y distribución, como temperatura, oxígeno, humedad. Esto puede desencadenar mecanismos de reacción que conducen al deterioro de alimentos, lo que hace que el consumo ya no sea adecuado para el consumidor. Se evalúan ciertos atributos del producto que determinan una aceptabilidad relativa por parte del consumidor y se evalúa la apariencia, aroma, sabor y palatabilidad. Tendría que cambiar. Bueno, es importante tener en cuenta estos dos conceptos principalmente cuando hablamos de una vida de anaquel. La inocuidad se refiere básicamente a que una vez que lo consumamos no haga daño a la salud. Anteriormente el concepto de calidad estaba muy relacionado a este concepto de inocuidad. Quiere decir que el proceso que se realizaba a la hora de elaborar el producto fuera inocuo. Actualmente el concepto de calidad está completamente relacionado al cliente, es decir, proporcionar a nuestros clientes aquello que esperan de un producto. Eso es calidad. Bueno, por lo tanto, el concepto de vida de anaquel se refiere a la vida útil que tiene nuestro producto entre el periodo que lo terminamos, o el momento de envasado, hasta que llega a ser consumido por el cliente en el periodo que nosotros estamos diciendo que todavía sirve o que vaya, ese periodo que todavía conserva estas características que son las que exige el cliente. Bueno, los casos en los que se realiza la vida de anaquel es para lanzar un nuevo producto al mercado o para evaluar los cambios en el proceso o en la reformulación de un producto ya consumido, o sea que ya está en el mercado. Esto lo hacen las empresas para saber el tiempo exacto que va a durar o que va a tener las características el producto en anaquel. Ok, bueno, ¿por qué se hace la vida de anaquel? Esto evita pérdidas por devoluciones, te ayuda a saber el tiempo mínimo de distribución de tu producto y por normativa, porque si tú quieres sacar un producto a venta tiene que tener una etiqueta y la norma 051 te dice que tiene que tener la fecha de caducidad o de consumo preferente, si no, no la puedes sacar al mercado. Que es justo lo que decía mi compañera. Esta norma nos exige poner la fecha de elaboración o en su defecto la fecha de envasado, que es cuando generalmente sale a distribución el producto, y la fecha de vencimiento. Es para esto, para determinar esta fecha, es lo que nos ayuda la vida de anaquel, es la vida útil de este producto. Y bueno, así como las instrucciones de almacenaje, también es importante ponerlas en el empaque porque son las que nosotros vamos a decir que bajo estas condiciones se respeta esta fecha de vencimiento. Bueno, los aspectos de calidad que deben cumplir nuestros productos, además de las que ya conocemos, las sensoriales, el color, el sabor, el aroma, bueno, incluso la textura de nuestro alimento son básicas, pero también si nuestra etiqueta está reportando cierto contenido de nutrientes, también es muy importante que se conserven durante lo que nosotros decimos que sirve nuestro producto, así como también la composición química, es decir, condiciones físico-químicas en las que se encuentra nuestro producto al momento de ser considerado como útil todavía durante esa vida de anaquel. Debe permanecer inocuo, o sea, no hacer daño, o sea, en todo ese tiempo que nosotros decimos que sirve. Ya mencioné las características físicas, químicas, sensoriales, así como también las microbiológicas. El microorganismo o los microorganismos van degradando nuestro alimento, que es también lo que hace que se descomponga. Y bueno, también lo que ya mencionaba es cumplir con cualquier declaración que venga en la etiqueta. Bueno, ¿por qué se deterioran los alimentos? Esto puede ser por un descuido en la infraestructura de vías de transporte. Por ejemplo, si tú estás transportando, no sé, ya un pastel y tu camioneta está pues en mal estado o huele a gasolina, el producto puede adquirir ese aroma o puede contaminarse. Los empaques inadecuados, si por ejemplo tú tienes una galleta, que pues obviamente su consistencia es un poquito más dura, si el paquete no es hermético, entonces puede que gane humedad y pues la galleta ya no va a tener las características que tú estás ofreciendo.
Fallas en el proceso de recolección, selección y clasificación de materia prima. Bueno, esto se debe, por ejemplo, si tú quieres hacer una mermelada y desde la cosecha, no sé, tú pides que el tiempo de maduración de un mango sea 1 y te traen otro tipo de maduración, pues ahí ya va a afectar todo tu proceso. Mal almacenamiento, si tú requieres que tu producto esté, no sé, a 4 grados centígrados y no se cumple esas condiciones, pues puede haber crecimiento de microorganismos, o sea, no va a tener la calidad. Y la falta de capacitación del personal, pues si tu personal no sabe el proceso que debe de seguir para la manufactura de tu producto, pues no va, no sé, a lo mejor no va a cumplir el tiempo de pasteurización, algún pues proceso no se va a cumplir exactamente como se tiene planeado. Ok, estos son algunos indicadores que te dicen que tu vida útil ya llegó a su fin o está llegando a su fin. Es el elevado número de microorganismos, la oxidación de grasas, aceites, la migración de humedad, que era lo que les comentaba, por ejemplo, de la galleta, por ejemplo, puede ganar humedad o, por ejemplo, no sé, un pastel resecarse, o sea, perder su humedad. Pérdida de vitaminas y nutrientes, esto puede ser con el paso del tiempo, en un proceso, no sé, de calentamiento, cambios en la textura, por ejemplo, las papas fritas o así, cuando pasa mucho tiempo, pues se ablandan. La degradación de proteínas, esto también puede suceder por calentamiento, pérdidas de sabor y color, algunos pues si se utilizan, no sé, esencias o colorantes, pues con el paso del tiempo se degradan. La disminución o aumento de la viscosidad, dependiendo pues también si la tienen la temperatura que se solicita por parte del productor. Igual, si tienen alguna duda en lo que hablamos, nos dicen en el Inter. Bueno, los tipos de deterioro, un alimento se considera descompuesto cuando los consumidores lo consideran inaceptable. Esto puede ser por sus características sensoriales, físicas, microbiológicas y químicas. Por lo general, pues las sensoriales ya es hasta el momento del consumo, las físicas pues todavía se puede ver como en el empaque si hay alguna degradación de color. Y pues las microbiológicas, esas, como ya habíamos visto en una capacitación pasada, esas pues no son visibles o puede que sí, pero la apariencia de un producto pues no te dice también todo. Entonces, dentro del deterioro microbiológico, que era lo que explicaba mi compañera, nuestro producto puede venir contaminado incluso aunque no lo aparente a simple vista. O al revés, puede que haya perdido, no sé, un pastel con una crema que era blanca y después la crema se puso medio amarillita, no quiere decir que ya esté contaminado, o sea, son características físicas que se van perdiendo, no necesariamente porque el producto ya no sea inocuo. Bueno, en general los microorganismos requieren de ciertas condiciones para poder crecer, proliferar, dividirse. Entonces, estas condiciones pueden ser temperatura, pH, ausencia o presencia de aire, agua, y en general de esto va a depender mucho la vida de anaquel en cuanto a microorganismos. La concentración inicial que traiga ya de cajón nuestra materia prima o nuestro producto va a afectar directamente la vida de anaquel. Es muy importante por eso desinfectar correctamente nuestras materias primas, etcétera. Y también las condiciones de almacenamiento. Solo por saberlo, nosotros manejamos agua con un pH alto. Y he escuchado que los organismos o microorganismos se desarrollan más de acuerdo al pH, que es si es bajo o si es alto. De hecho, ¿Dónde se desarrollan más? Bueno, hay microorganismos que crecen en cualquier tipo de pH, por lo general su rango, de hecho ahorita lo vamos a ver, es de 6.5 a 7.5, por ejemplo hay patógenos que pueden estar en 4.2 y lo ideal sería como bajar tu pH hasta, por ejemplo, 1, que ahí ya no hay como... Bueno, no es tan probable que haya crecimiento de microorganismos, pero pues obviamente va a causar un rechazo al consumidor. Pero en mi caso, o alcalino. pH alto precisamente para hacerlo alcalino. También es que cuando uno se va a los extremos, es más fácil que los microorganismos no se reproduzcan. Pero pues, bueno, igual si es alcalina no hay ningún problema. En algún otro alimento pues puede que afecte el sabor, pero si se hace agua, ¿no? Sí, en el caso particular del agua, pues, o sea, el agua es el medio que requieren, ¿no? También microorganismos.
microorganismos, pero el pH alcalino, o sea, como dice mi compañera, o sea, el pH óptimo está entre ese rango de 5 y 7, o sea, en la mayoría de los microorganismos. Hay microorganismos, las levaduras. ¿Es ese rango donde prolifera? Más fácilmente, algunos, la mayoría. Por ejemplo, las levaduras, para fermentar una cerveza, esas requieren un pH ácido. Okay. Por ejemplo, ¿no? O sea, pero también vamos dependiendo del tipo de producto. Claro, exacto. Y del producto. Entonces, Entonces, los microorganismos, ¿cómo afectan nuestra vida de anaquel? Pueden producir mal olor, el cambio de apariencia o coloración de nuestros productos, modificar incluso la consistencia y provocar cambios incluso en la textura. Por eso son indicadores, o por eso nosotros automáticamente, cuando cambia alguna de estas características, asumimos que ya el producto está contaminado, porque en muchos casos así es. Pero ¿qué pasa cuando, o sea, no necesariamente trae microorganismos cuando cambian este tipo de aspectos, y en nuestros clientes ya va a haber un rechazo por parte de ellos si ya no está conservando estas características de calidad? Es muy importante también hacer énfasis en que hay que conocer las normas que aplican a nuestro producto, porque en esas normas mencionan lo que son los LMP, los límites máximos permisibles, que aplican tanto para parámetros físico-químicos como para microbiológicos. ¿Por qué? Porque ya se tienen estudios previos que saben que en el caso de, no sé, los quesos son propensos a traer salmonela, por ejemplo, ¿no? Y se sabe que a lo mejor algunos tipos de carnes que también son propensos a traer salmonela, hay otros tipos que no. O sea, por eso es muy importante conocer las normas que aplican a nuestro producto, y en esas normas es en las que nosotros nos basamos para determinar estos LMP, que son muy importantes y son básicos a la hora de hacer vida de anaquel. Una vez que sobrepasan estos LMP, ya se considera que el producto ya no tiene vida útil, porque ya no está dentro de lo que está cumpliendo la norma. Puede que incluso, o sea, no sé, se superen estos LMP y que el producto aún así no haga daño todavía, pero bueno, o sea, hay que considerar un rango, ¿no? O sea, también es hasta cierto punto es por el bien del cliente, del consumidor. Por eso es importante tener presente las normas que aplican para nuestros productos. Para salsas, por ejemplo, no va a ser lo mismo, o sea, si se fijan, es el mismo tipo como de análisis microbiológico que se le hace a todos, pero no son lo mismo. O sea, puede que yo tenga más, pues ahora sí que más límite en aguas preparadas o aguas de sabor, en ensaladas, que en salsas o purés que ya son cocidos y que no tendrían por qué traer tanta carga de coliformes o microorganismos mesófilos aerobios. Bueno, la descomposición química se caracteriza principalmente por cambios en las propiedades organolépticas, como el olor y sabor. Esto se puede deber a oxidaciones o a reacciones de pardamiento no enzimático. Los procesos químicos también pueden traer pueden traer cambios físicos, como por ejemplo aumento de la viscosidad o disminución, gelificación o sedimentación, o cambio de color. Esto, como ya hemos dicho, no indica como tal que el producto ya no se puede consumir. Pero bueno, ahorita se basa mucho en lo que quiere el consumidor. Entonces, si tu consumidor ya vio que cambió el color y ya no lo va a querer, pues a ti de nada te va a servir tenerlo ahí más tiempo si nadie lo va a querer comprar. Bueno, las técnicas para extender, estas son algunas, y pues no siempre aplican para todo, pero son algunas que se pueden utilizar para extender la vida de anaquel del alimento, como por ejemplo evitar la contaminación de la materia prima del producto, que es lo que mencionaba ya mi compañera. Si tu carga de microorganismos ya es alta desde tu materia prima y no se llevó el proceso adecuado de descontaminación, pues va a afectar a tu producto, o sea, tu producto ya va a tener una carga microbiológica alta. El uso de métodos convenientes de conservación, por ejemplo las carnes y todo, pues son alimentos que no duran demasiado, entonces pues la congelación, o sea, utilizar los métodos que hagan que se alarguen, ¿no? Buscar el empaque ideal para conservar las características de alimentos. Si tu producto tiende a ganar humedad, pues sí buscar un empaque hermético, o si el color cambia con la luz, pues buscar un empaque que no sé, a lo mejor sea de aluminio, para que pues la luz no pase y tu producto no sufra ese cambio de color. Aquí se pueden ver algunas causas de deterioro y las técnicas que se pueden utilizar para diferentes alimentos. Por ejemplo, en la leche
Y en la carne, por ejemplo, son microorganismos los que llegan a dañarla más comúnmente. Y pues, por ejemplo, en el caso de la carne es refrigeración o conservadores, congelación. Y en la leche, pues pasteurizarla, refrigerarla, utilizar un envase aséptico. También esto sirve mucho seguir las instrucciones que da el productor, porque también si te dicen que no exponer a la luz y tú lo tienes pues, en el sol, o si te dicen que refrigerar o no y no lo refrigeras, pues obviamente va a pasar, se va a descomponer más rápido. Entonces ahí ya no es culpa como pues del productor, sino tú como consumidor que no lees las instrucciones. Ok, los factores que afectan la vida de anaquel pueden ser intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos se refieren como a los microbios que están en el alimento. Por ejemplo, a los fisicoquímicos como acidez, actividad de agua, la estructura biológica, todo lo que pasa internamente en el alimento, sus reacciones. Y los extrínsecos es más como a lo ambiental, todo lo que rodea al alimento, la temperatura, la humedad, la composición del gas. Como a algunos alimentos se les pone, por ejemplo, como al agua para sellarlas, nitrógeno. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo lo que está alrededor del alimento y pues las prácticas de consumo. El nitrógeno para que ensanche la botella más bien, ¿no? Sí. No es tanto para no es tanto para darle vida útil, solamente para que... Exacto. Pero también si disminuye, por ejemplo, la cantidad o concentración de oxígeno, o sea, hay más nitrógeno que oxígeno, o sea, sí bueno, como en el aire, ¿no? Por ejemplo, o sea, también ayuda... A mí lo que me ha funcionado mucho es el ozono. Sí. El ozono es tremendamente desinfectante, altamente, y yo tenía un problema con residuos precisamente de algas. En todos los procesos y se concentraban en ocasiones en la botella. A partir de que utilicé el ozono, ya ninguno. Sí, aparte esa función básicamente, como de quitar el oxígeno, que es lo que ocupan muchas bacterias anaerobias. Entonces, es ese, precisamente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, un comentario? ¿No? También se nos pasó comentar qué tipo de productos, o sea, manejan ustedes, o sea, bien el agua, ¿qué otros más manejan? Rompope. Ok. Muy bien. Y lácteos. Ok. Los que no son comestibles. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, pues, por ejemplo, a la leche, ¿qué tipo de pruebas, así como de campo, serían recomendables? ¿La leche que usa usted ya es pasteurizada o es bronca? Ok, la leche bronca va a traer mucha mayor carga microbiana que una leche ya pasteurizada. El punto de pasteurizar la leche es precisamente eso. Era lo que comentaba al principio, o sea, si la materia prima ya trae alta, una concentración pues, de microorganismos, pues obviamente eso va a afectar al final el producto. El proceso de calentamiento a la hora de prepararlo, ¿hasta qué temperatura lo eleva más o menos? No, o sea, no es a punto de hervir, por ejemplo. ¿Sí es hervir? Eso ayuda bastante. Las técnicas, por ejemplo, de descontaminación, como decía mi compañera, o igual el hecho de que, o sea, yo sé que ya viene contaminada con las algas, ¿no? Entonces mi proceso de descontaminación es con ozono. La temperatura es una forma de elevar o de aumentar la probabilidad de que el producto se descontamine, pero vuelvo a lo mismo, o sea, si la materia prima ya, o sea, yo sé que no viene, pues ahora sí que bien descontaminada, el punto es, o sea... Lo que podría hacerle, por ejemplo, es también salmonela, coliformes totales, así si lo busca en internet, por ejemplo, normas para la leche, le va a salir ahí qué análisis debe de hacer y cuáles son los límites permisibles. Esto, por ejemplo, en el laboratorio por lo general le llegan a poner en los resultados el rango, o es lo que nosotros hacemos para que usted como que se dé una idea si está cumpliendo o no. Y también se puede hacer, bueno, nosotros podemos hacer una carta de interpretación de resultados. Si ya, por ejemplo, quiere fisicoquímicos, porque también en las normas aplica qué color o qué olor debe de tener la leche, se puede hacer también, por ejemplo, medirle el pH, el color, y entonces todo eso ya pues se puede hacer los análisis para que sepa que su leche está pues en perfectas condiciones. Esto se puede hacer a lo mejor al inicio, cuando recién recibe la materia prima, para pues nada más asegurarse de que todo va a estar bien en el proceso.
Hay muchas técnicas de, ahora sí que de conservación de los alimentos. El hecho de que, o sea, sí viene, o sea, es un rompope que trae leche, que trae huevo, etcétera, pero también el rompope trae alcohol, o sea, entonces también eso todavía ayuda un poquito más pues a que se conserve inocuo el producto, pero a lo mejor es donde afecta en la vida de anaquel del producto, es donde pudiera a lo mejor mejorar si se hiciera con materia prima de carga microbiana baja, exacto. Que era lo que iba precisamente. La materia prima en la industria alimentaria es muy importante desinfectarla correctamente, o sea, a la hora que realizamos nuestro producto. El problema más que nada puede ser que, o sea, de por sí el alimento o algunas materias primas ya traen flora microbiana natural. O sea, es natural, o sea, vienen de la tierra, vienen de animales, entonces ya trae una carga microbiana natural, por lo que el proceso de descontaminación al inicio es muy importante. También hay otros factores que influyen en esta parte, tanto en microbiológica como en físico-químicos. La acidez, por ejemplo, que era lo que comentábamos del agua, una técnica de conservar los alimentos es bajando la acidez. ¿Por qué? Por lo que comentábamos de los pHs, que el rango del pH de los microorganismos, el óptimo es entre 5, 6, 7 más o menos, incluso así hay patógenos que crecen a los 4.2. O por ejemplo, también tiene mucho que ver la alcalinidad, a esto que voy. En el caso de agua, pudiera ser que no aplicara tanto porque los procesos de descontaminación pueden ser con ozono y como lo comentaba, o sea, y es muy útil, pero por ejemplo, hay alimentos que son muy perecederos precisamente porque se dan las condiciones de, pues ahora sí que ambientales, como por ejemplo, espinacas, brócoli y aguacate. O sea, son alimentos, exactamente, son de los alimentos, no son muy alcalinos, pero están en ese rango de pHs óptimos para los microorganismos, entre 5 y 7. Entonces, ¿qué contiene la clorofila? La clorofila es un compuesto químico muy, o sea, de los más alcalinos o de los menos ácidos que hay, que son los que provocan esas condiciones, que se den esas condiciones para el crecimiento de microorganismos y por eso son más perecederos. Bueno, ya habíamos mencionado esto, por ejemplo, aquí es algún ejemplo de qué microorganismos crecen a ciertos rangos de pHs. Era lo que les comentaba, por ejemplo, el Clostridium botulinum, que es el que se encuentra por lo general en alimentos enlatados. Tiene un rango de 4.2 hasta 9. Por eso se les dice que cuando ven una lata abollada, o sea, no es tanto como porque esté feita ya no la consuman, sino porque al estar abollada puede haber una abertura y por donde entra el microorganismo. También está Staphylococcus aureus, está de 4.2 a 9.3, Salmonella de 4.5 a 9, E. coli de 4.6 a 9.5. O sea, todos estos entran como en el más bajo del rango en el que crecen normalmente, pero hasta, si se fijan, todos llegan hasta 9, entonces sí, sí. Es más difícil, pero sí las hay. Entonces también es lo que decíamos, todo depende del inicio del proceso. Si ya viene también con una contaminación alta, pues es más probable. Si hay muchas, pues se van a seguir reproduciendo, entonces no les va a afectar tanto esto. Si hay una pequeña cantidad y pues ya el pH se eleva o se baja, pues puede hacer que ya no se reproduzcan y lleguen a morir. Pero sí, el pH ayuda mucho. Ok, la actividad de agua, esta es una propiedad de los alimentos que regula el crecimiento microbiano y se define como el agua libre disponible que un producto tiene, pues, o sea, en él, ¿no? La actividad de agua es el agua que utilizan los microorganismos para su crecimiento. Aquí, por ejemplo, se conserva más fácilmente un alimento que no tiene tanta actividad de agua que uno que sí. Por ejemplo, un pastel de 3 leches es más fácil que le crezcan hongos, que se contamine de alguna bacteria, a que una galleta le pase esto. O por ejemplo, esos son métodos que se utilizan como para conservarlo, la fruta deshidratada, la carne deshidratada. Por ejemplo, una cecina te dura más congelada que una carne normal de res. ¿Por qué? Porque aparte de que ya tiene un proceso de salación, se deshidrató. ¿Sí? Ok. Con lo que ya pasa mucho, o sea, lo que yo estoy tratando de hacer es como que se queden, o sea, en conservación versus refrigeración. Entonces, lo que ya pasa mucho es la separación del agua con todo como el sólido, ¿no? Entonces, te queda como si fueran chongos. O sea, se separa todo, ¿no? Entonces,
¿Hay manera que se pueda lograr esa conservación sin refrigeración? La verdad, en productos lácteos, o sea, de preferencia es que se conserve en refrigeración. Pero, por ejemplo, hay quesos que son como más secos, que son los que de hecho mantienen, no sé si se diga añejando o algo así, o sea, el queso como tal, y los mantienen en, pues ahora sí que en estanterías, o sea, y pues es precisamente por esto, pero aplica para quesos que son muy secos, precisamente por lo que comentaba mi compañera de la actividad de agua, o sea, no quiere decir que sean cenizas, ¿no? Pero que la actividad, o sea, el agua que tienen disponible los microorganismos es mucho menor, por eso es menos probable que se contaminen, y si de por sí tu materia prima ya está, o sea, pues ahora sí que limpia, adecuada, o sea, y desinfectada, es mucho menos probable todavía. En el ambiente hay mohos y levaduras, o sea, también es como importante a lo mejor. El ozono lo utilizan en quirófanos, precisamente para desinfectar el ambiente a la hora de, pues, de hacer la cirugía. Si tu almacén está con unas condiciones controladas asépticas, pudiera ser que aplicara. También se puede buscar como el uso de conservadores o algún aditivo para Exacto. que también no pase como desfase, pero sí, pues ya sería como meterle más químicos a tu producto, porque sí, la recomendación es que todos los productos lácteos estén en refrigeración, porque sí hay como cubetitas de yogurt que te venden ahí sin refrigerar, o sea, no se echan a perder tan fácil, pero pero sí más fácil que pero otros. sí, y aparte no son como tal todo lácteo. Tienen otros ingredientes, pero sí sería más bien buscar como un aditivo o un conservador para que esto no pase y que esté pues sin temperatura y que dure más tiempo. Igual también dentro de las mismas normas que aplican para cada producto, vienen los límites también de conservadores. O sea, vienen también, no puede contener un máximo de conservadores, benzoato de sodio, así, de ese tipo de, o tal emulsionante, por ejemplo, para un rompope, que no se separen las fases, lo que sea, también vienen dentro de las mismas normas. O sea, sí, a lo mejor nos da mucha flojera de repente ver todo el texto porque es mucho rollo y la normatividad y de dónde se basan, etcétera, pero sí es muy interesante a la hora de prestarle atención, porque ahí te dice qué hacer. O sea, es también en lo que nosotros nos basamos también a la hora de hacer una vida de anaquel. Se pueden fijar, están casi siempre divididos por tablitas. Exacto. Y ahí si por ejemplo no sabes qué conservador utilizar o qué aditivo, ahí te puede dar una idea de qué es lo que puedes utilizar y ya hacer como pues la verdad prueba y error, ahí sí. Bueno, también la estructura biológica del alimento, es decir, la cáscara es un factor muy importante que influye para conservar bien el alimento. ¿Por qué se mayuga un mango, una manzana, una fruta? Porque a la hora que están manipulando el alimento y la rasgan su superficie o su cáscara o su capa, por ahí, o sea, es una entrada para microorganismos enorme. Por muy pequeño que sea el rasguñito, para un microorganismo es una entrada enorme y es por donde llega a lo que es el fruto, o sea, como tal el jugo, el zumo, ¿cómo se dice? La pulpa del alimento, que es con lo que va a utilizar el microorganismo para, pues ahora sí que como alimento, como nosotros. Lo que comentaba, los factores, ahora dentro de los factores extrínsecos, la temperatura o el tiempo en que un alimento está expuesto a una temperatura favorable es también determinante para la vida de anaquel. Las temperaturas o la zona de riesgo más importante en cuanto a temperaturas que los microorganismos pueden crecer es entre 5 grados Celsius y 60 grados Celsius. Por eso también le hacía mucho énfasis en que se alcanzaran las temperaturas de cocción adecuadas. Por ejemplo, 4 grados Celsius es más o menos la temperatura a la que tenemos nuestros refris. En nuestros refris, o sea, están a 4 grados Celsius los alimentos y los microorganismos entran en una etapa que es como de latencia, quiere decir que no están muertos, o sea, están dormidos y no pueden reproducirse o continuar proliferando, por eso es que se conservan mejor en frío, porque están en esta temperatura de 4 grados. Ahora, en el otro caso, que se elevara mucho la temperatura a la hora de cocción, de rompope, de los quesos, etcétera, o de hornear algo, es importante que sí se lleguen a los 73, 100 grados Celsius para los casos que aplique, porque son las temperaturas en los que la mayoría de los microorganismos se pueden morir. Ahora, hay microorganismos termotolerantes, pero esto es como ya más, o sea, la probabilidad de que tu producto salga contaminado es menor si trae menos carga microbiana y que se eliminen todos y llegas tú a estas temperaturas.
lo que les comentaba. Entonces, en las temperaturas bajas se evita el crecimiento microbiano. Las relaciones intercelulares se vuelven mucho más lentas, no las mata, o sea, a lo mejor ahí están dividiéndose 1, 2, pero 1, 2, 3 células, o sea, estamos hablando de células. No quiere decir que proliferen en cuestión de, pues, ¿qué pasa si dejamos a lo mejor un queso en cuestión de la mañana y en la noche llegamos y ya está, pues hasta suelta el juguito, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas. Y en temperaturas altas las estructuras celulares, las membranas, las paredes celulares de las bacterias se desnaturalizan y esto mata a la bacteria. O sea, se descompone, ahora sí que se deshace. Bueno, la humedad relativa tiene mucho que ver con la actividad del agua. Es la humedad, es la cantidad de humedad en la atmósfera que rodea el producto. La actividad de agua se incrementa cuando la humedad relativa también se aumenta. Ok, ahora sí, para el diseño de un análisis de vida de anaquel, ¿cómo se hace una vida de anaquel? Es necesario hacer 3 interrogantes principalmente. ¿Cuál es el adecuado almacenamiento de mi producto? O sea, ¿cómo yo sé que va a durar más mi producto? ¿Cómo recomiendo yo al consumidor que mantenga el producto para que dure la vida de anaquel que yo digo que dura? ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Cuánto es el tiempo de vida? ¿Cuánto tiene que durar la prueba? Va a depender de cuánto sé yo como consumidor estimado. Obviamente no me van a decir dura 114 días, para eso se hace la vida de anaquel. Pero sé más o menos que dura de 2 a 3 meses en refrigeración, o de 2 a 3 meses pero en temperatura ambiente, pero bajo condiciones de sin luz, y para eso yo tengo mi frasquito ámbar o mi envase de aluminio que no deja entrar la luz. Ok, y luego, ¿cuál es la cantidad de pruebas o métodos? O sea, ¿cómo se hace? O sea, ¿cuántas veces tengo yo que estar analizando el alimento? Por eso hacíamos mucho énfasis en lo de las normas. O sea, yo tengo este límite y mi carga ahorita que trae es de 0, o sea, trae ahorita 0 microorganismos, pero no va a ser siempre. O sea, los microorganismos indicadores son los que van a estar en el ambiente. Ahorita voy a explicar un poquito más lo de los indicadores. Entonces, para iniciar, es importante conocer qué cambios negativos va a sufrir mi producto, qué cambios físicos, qué cambios microbiológicos y no sé, sensoriales también es muy importante. Son los 3 que se hacen de cajón. ¿Qué es lo que le va a pasar a mi rompope? Se va a ir haciendo más amarillito, se va a ir haciendo más, mucho más, se van a separar las fases, por ejemplo. Eso quiere decir que a lo mejor hubo un cambio ahí de pH. O sea, ese tipo de mediciones, el análisis como tal, tengo que saber qué es lo que le va a pasar para yo, que son las pruebas que le voy a estar midiendo conforme pasa el tiempo. Ok, los pasos, sí. Por ejemplo, el color del huevo de manera natural lleva agregado un colorante, ¿también se puede llegar a degradar? Sí, con el tiempo, es más común que sea, por ejemplo, en los colores artificiales, porque por su composición o algo así, de la luz o todo los llega a afectar, pero sí, la verdad, cualquier color natural se llega también a degradar. Por ejemplo, en la fruta se ve cómo se empieza, no sé, ya dependiendo de su grado de maduración, empieza a cambiar de color. Entonces, sí va a cambiar, pero ahí también usted podría, ahorita vamos a pasar a eso, como hacer un análisis sensorial de ver cómo la gente espera que su producto se vea, y ahí ya usted puede entrar como a ver si necesita agregarle o no colorante, porque ahorita estamos muy acostumbrados, por ejemplo, pasando a otro ejemplo totalmente diferente, el pollo, que aquí lo pintan para que se vea como amarillo. Entonces ese cierto tipo de cosas. Si al consumidor le molesta que cambie de color, ahí usted puede decir, ok, voy a ponerle un colorante, pero si no le molesta, entonces usted no tendría por qué preocuparse. Exacto, usted puede tener un rango de aceptabilidad que dentro, o sea, puede tener esta gama de colores, o sea, que van dentro del beige, amarillito, más naranja, pero dentro de este rango es aceptable para mi consumidor. Entonces sí cambia, o sea, sí cambia, hay cuestiones, o sea, reacciones microbiológicas, físico-químicas, o sea, puede que el pH afecte porque ya el pH subió lo suficiente para que se desarrollara la única célula que había presente en su producto. Entonces la célula va a estar generando, o sea, el hecho de consumir tu producto como célula, o sea, la célula va a afectar tu producto ya como tal, porque no es una célula, son varias, o sea, va creciendo y ese es el problema. ¿Sí respondimos a su pregunta? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, okay. Entonces los pasos clave para el diseño de un estudio de vida anaquel se centran en, como ya se había dicho, el tiempo que va a durar el estudio. Si tu producto en un mes se deteriora,
pues no se va a hacer, por ejemplo, de 3 meses el análisis, se va a hacer en un mes, se van a hacer, ahí también entra la frecuencia del muestreo, cuántas muestras se van a analizar en ese mes, para saber si cumple o no cumple con los límites permisibles que dice la norma, ya sean microbiológicos, físico-químicos, organolépticos, los controles que se llevarán a cabo hasta que el alimento presente su deterioro. Esto es, si yo ya sé que cambia de color, pues le voy a estar midiendo el color. Si yo ya sé que cambia su sabor, voy a estar midiendo el sabor. Si yo ya sé que, no sé, al mes ya le salen hongos, pues voy a estar midiendo los mohos y levaduras pues constantemente. De eso se trata, saber cómo qué es lo que le pasa a tu producto, para también son los análisis que se realizan. Ok, pasos a seguir. Conocer la razón del análisis. Como ya les comentaba antes, puede ser el lanzamiento de un nuevo producto o puede ser una reformulación o, como decía mi compañera, un cambio, por ejemplo, de ciudad de la planta. No va a ser las mismas condiciones, por ejemplo, aquí que en Monterrey, que hace, por ejemplo, demasiado calor. Todo esto puede afectar la vida de anaquel. Ahí también ya vemos si el cambio va a afectar mucho o no. Lo ideal sería como hacerle una vida de anaquel pues a todo cada que se haga un cambio, pero pues también eso es un poquito más costoso y pues genera también tiempo. Es lo que les comentaba, el análisis sensorial es esencial para estimar el periodo de tiempo durante el cual el alimento mantiene sus propiedades sensoriales originales y es aprobado por los consumidores, que es lo que les comentaba. Tu producto, a lo mejor tú dices, es que dura 2 meses, y sí, puede que dure 2 meses sin que te haga daño, pero si ya cambió el color, tú sabes que el alimento no te va a hacer daño aunque cambie el color, pero tu consumidor va a decir, ay, guácala, quién sabe por qué haya cambiado el color. Entonces todo se basa en lo que el consumidor quiere, ya no es como que yo diga, ay, es que sí, si no lo sacas del refrigerador te va a durar hasta 1 año. O sea, pues ya eso depende mucho de tú como tu producto, y aparte que le tienes afecto a tu producto. Ok, la evaluación sensorial de alimentos se lleva a cabo por medio de diferentes pruebas dependiendo del tipo de información que se busque obtener. Son 3 tipos principalmente, que son las pruebas afectivas, de discriminación y descriptivas. Por ejemplo, las pruebas afectivas se puede utilizar un panel no entrenado. Básicamente lo que es, prueban tu producto y te van a decir si les gusta, si no, qué tanto, simplemente si les gustó o no. Y la discriminación, que era lo que les comentaba, si hay una reformulación y tú quieres saber si, por ejemplo, yo le quería agregar un conservador, pero ese conservador me está cambiando el sabor del producto, bueno, yo se lo doy a probar a mi panel. Sí tiene que ser ya más entrenado para que te alcancen a decir las diferencias que ellos encuentran. Por ejemplo, no, ¿sabes qué? Si cambió el sabor, ahorita ya está más avainillado, antes había más a nuez. O sea, todo eso, ver si la reformulación o si el cambio del proceso afectó en el sabor del producto, que a lo mejor es lo que no quieres. Y las descriptivas es, tú les das el producto, entonces ellos te van diciendo, por ejemplo, qué color, cómo le sabe, qué notas tiene, o sea, te dicen específicamente todo. Y esto puede ser, por ejemplo, si tú quieres llegar a, yo quiero que mi producto sepa nuez y quiero que, no sé, tenga este color, este olor. O sea, algo ya característico, te ayudan a ver si sí lo estás logrando. Ok, análisis físico-químicos. Hacíamos mención que se tenían que hacer las sensoriales, que eran las que decía mi compañera, van desde muy sencillas hasta un panel muy entrenado específicamente para quesos. Por ejemplo, los catadores de vinos también son, o sea, no cualquiera es un buen catador de vinos, en eso va más enfocado. Ahora, en cuanto a análisis físico-químicos como tal, estos sí ya se realizan en el laboratorio. ¿Qué se hace? Se mide, no lo sé, por ejemplo, pH, humedad y oxidación de grasas. Esos son 3 parámetros físico-químicos que se le hacen de cajón en cada tiempo. Me voy a adelantar un poquito, o sea, se dividen como en tiempos los análisis. Si yo estoy diciendo que dura 3 meses, ok, en esos 3 meses voy a dividir en tiempos y cada cierto tiempo le voy a estar midiendo estos parámetros, o sea, sensoriales, físico-químicos, que son los que, no sé, pueden ser, mencionaba, los que dice la norma que tiene que cumplir, pH, oxidación de grasas y humedad. Estos son los que tiene que cumplir y estos son los que le estoy midiendo. ¿Qué va a pasar?
Ya analizándolo con el tiempo, vamos a ver cómo que efectivamente van cambiando estos parámetros. O sea, ya no voy a tener mi pH de, no sé, de 3, 4 que tenía al principio. Voy a ver que ya subió a 3.3, 3.5, que subió de 3 a 5 en un análisis de que no debería haber subido. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿sí me explico? Todo este tipo de cosas. Entonces esto, pues son, a fin de cuentas son números, son datos matemáticos y se estiman ahora sí que se hacen un estimado matemático y se van colocando en gráficas. Y se va colocando, en este mes a tanto tiempo tuvo este pH, ok, en este mes tuvo a este pH, ok, este mes se mantuvo el pH y así, y de repente en el cuarto, quinto mes ya subió el pH de 5 a 7, no sé, algo así, por ejemplo. Entonces, esos son los análisis que se hacen. Para los microbiológicos también vienen en las normas que analizar, era el ejemplo que poníamos en las tablas, coliformes y mesofílicos aerobios. Estos son los microorganismos indicadores, no sé si estuvieron en la capacitación pasada de microbiología de alimentos, que fue hace como un mes. Entonces, la química mencionaba, los indicadores son microorganismos que crecen, que no necesariamente quieren decir que hagan daño, pero son indicadores precisamente de que pudo haber ahí alguna contaminación o de que se dieron las condiciones óptimas para que pudiera crecer un patógeno. O sea, no quiere decir esos que crecieron, mohos y levaduras y mesofílicos son patógenos, no necesariamente, pero se dieron las condiciones de crecer. Están en el ambiente, están a la hora, les comento, o sea, el producto como tal no es completamente estéril, o sea, no es una cosa estéril así como tal, está desinfectado, pero una cosa es, o sea, es desinfección y otra cosa es estéril completamente. Entonces, por eso se va a ir degradando mi alimento, porque conforme pasa el tiempo, ya comentábamos, el mismo alimento va produciendo sus propias reacciones químicas y enzimáticas que van dando paso a que se den las condiciones para que el microorganismo crezca. Por eso va aumentando esta carga. También las condiciones de almacenamiento es muy necesario tenerlas en mente. Yo sé, por eso les comentaba, hacía mucho énfasis, yo sé que mi producto dura más o menos 3 meses, 5 meses, dura 9 meses. Ok, entonces esa es una manera, o sea, ¿cómo sé? Pues por conocimiento empírico, que es en la mayoría de los casos. Ya de plano que si no es la primera vez que lo haces y no sabes de plano cuánto dura tu producto, pues ahora sí que, o sea, que no es lo recomendable, ¿verdad? Lo recomendable es que sea lo más real, lo más cercano a lo real, pero te pudieras basar en algún producto similar a lo que haya en el mercado. O sea, si yo estoy viendo que estoy empacando al vacío, o sea, ya al vacío, no, sin aire, pues no van a crecer los microorganismos, mi queso, ok, o sea, ya pudiera ser, y me estoy basando que ese producto dura, no sé, 9 meses así al vacío, pues yo digo que también mi queso va a durar 9 meses, o sea, no realmente, porque qué tal si ese queso trae conservadores, trae otras cosas que tú no le estás poniendo a tu producto. Por eso hacíamos mucho énfasis también en que es muy importante las condiciones de almacenamiento, tanto el empaque como el ambiente donde lo tengas. El empaque es basiquísimo porque lo que comentaba mi compañera, se van a inflar, o sea, ¿qué provoca que se infle? O sea, trae el microorganismo y el microorganismo está proliferando y ahí no lo vemos. Pero generan varios subproductos, uno es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono también es lo que va a inflar mi paquetito de guacamole que viene empacado al vacío y a la semana volteo y lo veo y ya está inflado. ¿Por qué se infla? Son gases o subproductos que se van generando, o sea, por estos microorganismos, o sea, porque viene contaminado. Bueno, también las condiciones de almacenamiento es para, ya en la vida de anaquel como tal, también se toma esto en cuenta para saber, o sea, no, si tú me dices que tu producto tiene que estar a 4 grados centígrados y yo le hago los análisis pues a 10 grados, no va a ser lo mismo, entonces a lo mejor no va a tener las características que pues tú estabas buscando. Entonces sí se toman en cuenta, de hecho se considera hacer como por ejemplo, si tú me dices que tu producto tiene que estar a 4 para que conserve las características, yo lo pongo a 4 y lo pongo como a 20 para ver a qué temperatura ya está afectando esas características que tú me estás diciendo. Ok, ¿cuántos análisis deben llevarse a cabo? Era lo que les comentaba, por ejemplo, aquellos alimentos que tienen una vida de anaquel más larga como de 3 meses, ahí se puede hacer más esporádico el análisis. Si dura un mes, pues no le voy a hacer 2 nada más, o sea, eso no me va a decir nada. Se tiene que hacer mínimo entre 15 o 20% del periodo de vida. Por ejemplo, si me dura un mes, lo tengo que hacer en el tiempo cero, o sea, en cuanto tú me entregues el producto, yo lo voy a analizar.
Entonces, era lo que comentaba mi compañera, si no tiene patógenos al inicio, en teoría no tiene que haber, si se siguen las instrucciones y todo y no hay fuente de contaminación, no tiene que haber en todo el proceso. Entonces, al inicio a lo mejor hacemos patógenos, microbiológicos indicadores, y desde el inicio se ve si cumples o no con la norma o con las características que tú estás buscando, porque si desde el inicio no se cumplen, pues entonces tu producto no, o sea, no es lo que tú estás ofreciendo o no va a durar. Si ahorita ya está mal, imagínate un mes después. Ok, entonces es al inicio, y si nos basamos en el 15 o el 20, por ejemplo el 20% sería los 6 días, y así se va a ir recorriendo. También mínimo se necesitan 6 puntos, o sea, en el mes yo voy a analizar 6 veces el producto. También no va a ser el mismo, porque si yo ya abrí, si tú me traes solo una muestra y yo en el día 0, o sea, en cuanto me lo traes, le hago análisis y lo abro y lo almaceno, ya va a haber puede que tenga, o sea, un crecimiento o algún cambio, entonces, porque ya se abrió el paquete. Entonces necesitas traerme mínimo 6 muestras para yo hacerte una a la 0, abrir una nueva, por ejemplo, al día 6, y así se va. Todos tienen que ser nuevos, porque si no son nuevos, pues no te estoy asegurando que, o sea, que el análisis esté bien. Ok. Por ejemplo, el punto final, eso, si tú me dices que dura un mes, mi última prueba no va a ser al día 30, va a ser después. ¿Por qué? Porque muchos, como se están basando en otros alimentos, pueden llegar a cortar la vida de anaquel. Entonces, o a lo mejor tú dices, es que a mí ya no me gusta, al mes ya se ve feo, pero a tus consumidores no les importa. Entonces, te tienes que basar, te digo, en consumidores y análisis físico-químicos y microbiológicos. Si cumple con las normas, puede alargarse más la vida. Y también por el consumidor. Aquí era lo que les comentaba, si son 30 días, se recomienda un análisis al inicio, a los 6 días, a los 12, a los 18, a los 24, a los 30 y a los 36. Se está haciendo 6 días después de que el alimento se caducó. Esto es para ver si a lo mejor es más largo el tiempo de vida. Y también pues para ver si también ya, por ejemplo, si desde el inicio llega con los microbiológicos al límite, pues ¿tú crees que va a aguantar un mes? No. Entonces también se checa todo eso, como ver los análisis en todos, con la frecuencia en los días. Ok, y hay 2 tipos de análisis de vida de anaquel. Se puede llevar a cabo bajo condiciones normales, que son por ejemplo las que ustedes recomiendan, o como yo les decía ya, aumentar por ejemplo la temperatura, la humedad. Por ejemplo, el tiempo real se basa en el análisis de alimentos en condiciones normales. Por ejemplo, si tú me dices que tiene que estar en temperatura ambiente, ok, va a estar en temperatura ambiente. Esto también es un poquito más tardado, por eso se utiliza la vida de anaquel acelerada, que permite predecir el comportamiento de los productos, modificando las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad, no sé, oxígeno, luz, que va a experimentar, y así se aceleran las reacciones. Por ejemplo, en 10 grados, sí. te acelera como el doble de las reacciones. Por ejemplo, si tú me dices que, por ejemplo, a temperatura ambiente mi producto dura 162 días, y ya si yo lo elevo a una temperatura de 50 grados, va a durar, perdón, al revés. Si a temperatura ambiente dura como unos 500 días y yo lo pongo a 50 grados centígrados, ya va a durar como 162. Esto se acortó casi pues más de la mitad, porque la temperatura pues afecta mucho, como ya hemos mencionado, pues todo el proceso de crecimiento microbiológico, las reacciones físico-químicas. Entonces, la temperatura es lo más común que se hace, aumentarla, porque es lo que siempre pues hace que los microorganismos crezcan, y en alimentos es más fácil que un alimento se degrade por microorganismos que por otras cosas. También depende del alimento. Y la humedad, por ejemplo, una galleta, si tú quieres que esté crujiente, a temperatura ambiente, pues dependiendo del lugar también no hay tanta humedad. Y ya si, por ejemplo, yo lo elevo, no sé, a una humedad, por ejemplo, no sé, como tropical o algo así, pues obviamente va a ganar más humedad más rápido, y pues la vida de anaquel va a bajar. ¿Alguna duda de esto? Y ahí, por ejemplo, ese ejemplo que pones, donde modificas la temperatura para estresar el producto, hacer una prueba de estrés,
y te reduce obviamente. Sí, bueno, para saber ya cuál es la vida de anaquel final, se hacen interpolaciones o estimaciones, que era lo que comentaba mi compañera, por eso todo se va graficando. Ya más matemáticos. Sí, ya más Exacto. matemáticos, Sí. son Se hace una estadísticos. relación, ajá. De hecho hay métodos de estadísticas y de ya nombres de ecuaciones un poquito más complicadas. Para tropicalizar también tu producto de acuerdo Exacto, a las condiciones. Sí, porque bueno, algo que se nos pasaba a mencionar, todo esto, la vida de anaquel es, aparte de saber, por ejemplo, si de distribución, si yo lo quiero exportar, cómo va a afectar el cambio, por ejemplo, de ciudades, de temperaturas, de alturas, porque también cuando se sellan al vacío, es diferente cuando se sella aquí, que ya, por ejemplo, si se lleva a playa, que es al nivel del mar, llega a cambiar el vacío, o sea, llegan a lo mejor ya pues con aire. Entonces sí, todo eso te afecta. Esto te ayuda para medir reformulaciones, si tú quieres, sí, o sea, hacer llegar a más lugares tu producto. Igual también la vida de anaquel acelerada nos la piden mucho, por ejemplo, nos llegó un café de un señor que necesitaba ya la vida de anaquel para ya sacarla a su producto y no sé, nos decía que su producto duraba de 4 a 5 meses, algo así, ¿no? Pero yo no tengo tanto tiempo. Ok, se puede hacer una vida de anaquel acelerada. Dime a qué temperatura quieres que tú la pongas. No, pues no sé. O sea, no, pues yo qué voy a saber. Esa estimación de que por cada 10 grados que subas se va a disminuir el doble, o sea, la mitad de tu vida de anaquel, es una estimación más o menos que sacó la química en base a, pues ahora sí que experiencia. O sea, empezó a notar que por cada 10 grados que subía, la vida de anaquel se disminuía a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad. Entonces también ahí es importante ver cómo, o sea, podemos orientarlos un poquito en cuanto a esa parte de, pues yo que voy a saber cuántos grados quiero que subas, ¿no? O sea, no sé, pudiéramos apoyarlos todavía en un poquito de eso. También, o sea, no sé si esto les dejó más claro, por ejemplo, al momento de que ustedes quieran pedir una vida de anaquel, como qué análisis le tienen que hacer, con qué periodicidad, porque muchas veces llegan con nosotros y no, pues hazme una vida de anaquel. ¿Cuánto cuesta? Y oye, pues necesito que me digas a qué temperaturas, qué es lo que, o sea, qué es lo que esperas obtener, y entonces luego pues, o sea, yo no sé, tú eres la que me tienes que decir, pero la verdad quien más conoce su producto, pues son ustedes. Pero ustedes ya tienen referencia de otros productos. Sí. No, Asociar. claro, y es que por eso nos basábamos mucho en las normas, por ejemplo, empresas o grandes industrias que nos piden vida de anaquel, literal nos dicen ya tal cual, ok, hazme en base a los parámetros de la NOM 170 de la Secretaría de Salud, por ejemplo, y ya son las que generalmente nos dicen, pero no todos es así. O sea, tenemos clientes que nos han llegado con su chocolate o su lo que sea y nos dicen, ok, necesito que me hagas vida de anaquel, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Dependiendo de los parámetros que se le vayan a analizar. ¿Qué tipo de producto es? ¿No? Así son las preguntas que vamos a estar haciendo. ¿Qué tipo de producto es? Ok, ¿tiene alguna norma en la que se referencie? No sé. Ok, déjeme revisar. Entonces ya vemos, o sea, le ponemos tal cual en Google lo que salga. Normas para chocolate en polvo. Normas para café de, no sé, Chiapas. Y entonces ya vemos ahí. ¿Qué pasa? O sea, bueno, también somos humanos, ¿no? Entonces podemos equivocarnos, puede írsenos ahí un parámetro que no sé, o sea, que a lo mejor era importante medir y no se midió. Por eso es importante que conozcan también, o sea, ya sea con nuestro laboratorio o con cualquier otro que vayan a hacer su vida de anaquel, que les vaya a servir la información que les entreguen. A eso voy. No nos dejaron traer un ejemplo como del reporte final. ¿Qué les entregamos nosotros cuando termina su vida de anaquel? El reporte viene, el objetivo que es hacer la vida de anaquel del chocolate, ok, y luego un ligero antecedente, el chocolate tiende a degradarse, a contaminarse por, así, ¿no? Y entonces después, posteriormente, en resultados se les entrega lo que es una tabla. Humedad, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. Y los números, así tal cual, la cantidad de humedad, ok. Y luego pH, ¿cuánto fue? Microorganismos, qué carga traía en cada tiempo. Y así, y se van graficando. Eso viene hasta el final, en el reporte, en anexos, vienen las gráficas. Al final lo que entrega la química como conclusión o observaciones, ella en base a estos cálculos estadísticos dice, ok, si en 127 días, a los 120 días mi producto, por estimaciones estadísticas, más o menos a los 120 días mi producto ya no cumple con
esta característica de calidad de pH, por ejemplo, o microbiológica, ya trae esta carga microbiana, ya no cumple con la norma, quiere decir que a los 100, creo que dan un rango como de 5 días menos, algo así, quiere decir que a los 115 días ya, o sea, vence tu producto, y es así que sacan la fecha, vence el 26 de diciembre del 2020, no sé. Esto es muy importante lo que dijo mi compañera, nunca se llega hasta el límite para decir que el producto ya se caducó, siempre tiene que ser antes, porque a lo mejor, o sea, les digo, puede variar dependiendo del lote así, obviamente es mínimo, pero sí, o sea, a lo mejor ya llegó al límite y todavía es justo ese día que el consumidor se lo va a comer, pues puede que le haga daño o no. Todo es pues muy relativo, pero sí. Y nosotros nos hemos dado cuenta con algunos levantamientos que hemos hecho, que hoy a la gente lo que menos le interesa es que tenga mucha vida en aquel, sino la calidad. El producto, al contrario, tu recomendación sea que se consuma antes. Exacto. Porque si tú le das, oye, mi producto dura 2 años, entonces en lugar de que sea una ventaja competitiva, deja de serlo. Porque te dice, oye, vamos a estar comiendo un producto que a lo mejor tiene 2 años aquí almacenado. Así está relacionando ya el consumidor con los productos. Entonces, no es una ventaja competitiva el que promocionemos como tal, que dura 2 años. O sea, sí te puedo poner que esa es la estimación, pero la recomendación es cómete en los próximos 2-3 meses. Exacto. Eso es para muy que importante. consuma y para que también haya más movimiento. Entonces digo, para poderlo entender, nosotros no lo sabíamos y pensábamos que poner, no, pues dura 1 año. Yo, por ejemplo, el agua ionizada que hago, yo he hecho mis pruebas de sabor y sí, efectivamente degradan, el pH permanece, pero alguien nos dijo, sí, pero alguien te va a decir que le estás vendiendo un producto viejo. Que hay que cocinarlo, por supuesto, pero deja de ser una ventaja. Lo que antes era, hoy ya no lo es. Cambia, ¿no? El mercado. Nosotros un producto que ya te dura 2 años y se lo pones, la gente va a pensar que está consumiendo un producto viejo. Es preferible que le pongas la recomendación de que se consuma en un tiempo a lo mejor más corto. Sí. Sí, no, muchas gracias. Sí. Gracias. Muy importante eso, porque ahorita ya todo se basa en lo que quiere el consumidor y en lo que espera, y ahorita pues todo es como también entre más natural, exacto, entre más natural también mejor, si dura mucho, tiene muchos químicos, entonces tal vez no. Ahorita ya hay mucha información y por eso lo que les decía, ya no es tanto de que si cumple o no con las normas, sí debe de cumplir, pero aparte al que tienes que ganar es al consumidor. ¿Tenía una duda? Sí, quería preguntar, por ejemplo, si yo quisiera exportar unas galletas a Florida, por decir algo que la temperatura es mucho más elevada, ¿hay que se tendría que tomar en cuenta, por ejemplo, para que esa galleta permaneciera crujiente? Ok, se tiene que tomar en cuenta la temperatura, los cambios de temperatura que va a haber, porque si tú estás diciendo aquí en Morelia que va a estar a temperatura ambiente, no va a ser la misma temperatura ambiente que allá. Entonces se tiene que tomar en cuenta la temperatura, la humedad y también el empaque, porque el empaque es el que te va a ayudar a que la galleta se conserve, porque si el empaque no es bueno aquí en Morelia, tampoco va a ser allá bueno. Si no lo conserva desde el principio sus características en un lugar, puede que no lo haga en otro. ¿Sí? Entonces, siempre buscar el empaque pues, ideal para tu producto, que conserve todas sus características, por eso se tiene que fijar muy bien, por ejemplo, en bibliografías o en normas, qué es lo que necesita tu producto cumplir, para ver qué es lo que tú necesitas como empaque. Y también sí, o sea, casi siempre lo que lo afecta más es la temperatura, la humedad y por ejemplo la luz, si tiene algún compuesto o sea, que se degrade, que casi siempre son colores y sabores lo que llega a degradarse. Y también, bueno, o sea, ya son productos que tú ya conoces su vida de anaquel. O sea, ya sabes cuánto te va a durar ese producto y aunque tu empaque esté perfecto en las condiciones, o sea, todo, si tu empaque tarda en llegar a Estados Unidos, que porque pasa por aduana, que porque no sé qué, o sea, tarda en llegar 2-3 semanas, o sea, qué tan fresco va a llegar tu producto, también eso es muy importante. La frescura ayuda, o sea, a conservarse con estas condiciones de humedad y todo ese tipo de cosas. Pero ¿sería suficiente un buen empaque, por ejemplo, una bolsa de aluminio de esas? Depende del tipo de galletas también, o sea, puede ser que en algunas, que no sé, las que vienen con crema, por ejemplo, o sea, la crema pues tiene más humedad, tiene más, o sea, tiene muchos más factores que implican que a lo mejor es así,
no vaya a durar tanto, y el empaque, aunque esté muy bien y todo, o sea... ¿Y el avanzado de los ácidos grasos? ¿De la oxidación? La oxidación de las grasas. Por lo general también influye mucho la luz en la oxidación de las grasas, por ejemplo. Sí, es que es lo que le decíamos, se hace la vida de anaquel también para conocer tu producto. Si tú no conoces tu producto, no vas a saber qué empaque es el ideal. El empaque también, o sea, ya ahorita hay mucha tecnología o así, pero también puede que llegue a fallar. Por ejemplo, es lo que decíamos también en el transporte. Mi empaque está perfecto, pero si al distribuidor se le cayó, lo recogió y ya se agujeró y entonces ya está entrando el aire, o sea, el oxígeno, que también hace que se oxiden, todo eso va a afectar. Entonces, sí influye, o sea, muchísimo el empaque. Sí te ayuda, pero también tienes que conocer las condiciones en las que va a estar en el lugar al que tú lo quieras exportar. ¿Y hay algún estudio previo a que saca un producto inicial para realizar todas estas características? Sí, en primera se supone que antes de lanzar tu producto deberías ya tener el análisis de vida de anaquel, porque, digo en teoría, porque ya sí te da el consumo preferente, también ahí ya estás obteniendo las condiciones a las que tu producto debe estar almacenado, porque si tú, es lo que les comentaba, si tú me dices que va a estar a temperatura ambiente y yo te digo no, a temperatura ambiente tu pH o los microorganismos ya no están cumpliendo con la norma, entonces ahí ya tienes que hacer como una reformulación. O sea, la vida de anaquel te ayuda para muchas cosas, también para saber qué procesos se deben de seguir, porque a lo mejor, por ejemplo, la leche está saliendo contaminada, a lo mejor necesitas otro tipo de pasteurización. Entonces, esto se hace de hecho antes de lanzarlo. Se puede hacer después porque pues muchos en el arranque, pues la verdad sí es un análisis un poquito más costoso, porque como ya vieron, o sea, no es como que nada más le haga un análisis y ya. Se le están haciendo análisis constantemente, porque si no, no es, o sea, no es creíble. No te puedo hacer un análisis y decirte, uy, ya cumplió, ya tienes un mes. Necesito estarlo analizando constantemente. Entonces, sí, este es el inicio. Ajá, es básico. La oxidación de las grasas, por ejemplo, ese es básico, casi que es el principal que se hace en aceites, por ejemplo, aceites de aguacate, aceites de girasol, de soya. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que se descomponga un aceite o sea, la oxidación, la rancidez, o sea, se rancian las grasas? Es por eso, es por una reacción de oxidación. Entonces, ese tipo de cosas sí, o sea, saber yo que, por ejemplo, mis productos, sé qué es lo que más le afecta y yo necesito, o sea, a lo mejor no sé, no tengo tanto presupuesto, pero necesito que me midas cada tanto tiempo la oxidación de mis grasas del aceite, y eso a fin de cuentas pues es una vida de anaquel, o sea, le estoy mandando de mi mismo lote. Por ejemplo, en un mole, que el mismo chile en sí ya va a tener un cierto grado de acidez, pero también lleva una gran cantidad de ácidos grasos. ¿Eso aseguraría o disminuiría el balanceado de esos productos? Sí, ayuda cómo se van combinando. Por ejemplo, es como cuando a la manzana, si la partes y le echas limón, ya no se oxida tan fácilmente. Sí influye mucho como los componentes que tiene tu producto para que no se degrade tan fácilmente, pero todo tiene que ver con las condiciones en las que tu producto está. Porque obviamente casi ningún alimento es no perecedero. Por ejemplo, ahorita solo se me viene a la mente que la miel es la que han encontrado, por ejemplo, 500 años y sigue bien. Entonces todos los alimentos pues en algún momento van a caducar. Pero, por ejemplo, lo que dice el chile también, al tener pHs más ácidos y todo eso, sí ayuda al alimento, pero tendríamos sí que hacer un estudio para ver si en conjunto o... Sí, o sea, en conjunto favorece a que la vida de anaquel aumente. ¿Qué es lo que también se hace? Por ejemplo, las reformulaciones es, a lo mejor yo reformulé y ya no me va a durar lo mismo. Entonces también por eso se hace con reformulaciones, porque muchas veces pues ya yo tengo la vida de anaquel, pero le agregué ácido cítrico, entonces el ácido cítrico puede que me ayude, o ácido ascórbico, perdón, a que la vida de anaquel se alargue, o puede que no, porque va a reaccionar con otro componente. Se tiene que saber exactamente qué pues ingredientes están utilizando y cómo trabajan en conjunto. ¿Tienen alguna duda? ¿Para cosméticos también ustedes hacen estudios? De vida de anaquel depende mucho. Hemos hecho análisis microbiológicos, por ejemplo, para agua de rosas y algunos tipos de productos que han llegado a aplicar. ¿Por qué? Porque vienen de origen como vegetal.
también, pero sí tendríamos que platicarlo con la química. Para shampoos, por ejemplo, sí nos ha dicho ella que no. O pomadas también hemos dicho que no porque no queramos, sino porque no tenemos el alcance de, o sea, son técnicas diferentes, y al hecho de ser técnicas diferentes se ocupan otros reactivos, y también aplicar, o sea, capacitar a los químicos analistas, ¿no? Sí, se puede seguir. Sí, básicamente, por ejemplo, en maquillaje creo que aplican mucho las mediciones del color, y ya son paletas mucho más, o sea, son caras, ¿no? Tener esa gama de paletas de colores, y tienes que observarla a una luz de no sé qué intensidad, o sea, sí implica otras cosas lo de maquillaje. Como nosotros tenemos grado alimenticio, sí, a lo mejor tendríamos que ver, como decía mi compañera, los ingredientes, el producto, pero sí, es básicamente lo mismo, se hacen mediciones, no sé exactamente qué aplique para maquillaje, pero por ejemplo, sí se le hacen microbiológicos, es pH también. Es que en un tiempo estuve haciendo mascarilla de barro. Ah, ok. Quisiera saber un poquito de esto. ¿Mascarilla de qué, perdón? De barro. de barro. Ah, ok. Pues de hecho sí pudiera aplicar algún microbiológico. Sí, un microbiológico. Lo que tenemos que ver, si es eso, si aplica o no, si dependiendo del ingrediente puede entrar a nuestras técnicas. Pero sí, básicamente es esto, se hace como una vida. Ajá. De hecho, también creo que una vez investigando así, te salen vidas de anaquel para maquillaje. Ajá. Sí, la verdad, o sea, no es como que solamente nos busquemos así en Wikipedia o en Google, pero la verdad sí te ayuda mucho. Si tú pones en Google algo así, norma para esto, te va a salir. A lo mejor hay normas muy parecidas, y ahí es cuando podemos entrar a decirte, no sabes qué, por ejemplo, hay varias del agua, pero como tu producto ya está potabilizado, pues te aplica esta. Entonces, sí, o sea, hay que como sí leerlas para ver si tu producto aplica o no a cada una. Pero la verdad sí, pues es una ayuda buscarlo en Google, porque están casi todas. Sí, exacto, o sea, y también, por ejemplo, en la Secretaría de Economía como tal, ahí vienen normas y te ponen normas oficiales vigentes, y ahí te salen la lista de normas oficiales o vigentes. Pueden no ser NOMS, pueden ser solamente NMX, y o sea, que no son obligatorias, que es la diferencia, pero que pues que son las recomendables, o sea, son como, dan un producto, así que un valor agregado, por ejemplo. También hay normas que a lo mejor ya no estén vigentes, o sea, y que no se ha sacado otra norma vigente a tu producto, pero pudiéramos basarnos en una normatividad anterior que fue vigente, que ahorita no lo está, pero pues no hay una más actualizada, entonces también. Sí. ¿Tienen alguna otra duda? Ah, sí. Por ejemplo, para elaboración de chocolate, sí cambia todo lo que comentan, si es, por ejemplo, cero azúcar, sin stevia o cierto grado de porcentaje de azúcar como para combinar amargo, perdón, sería amargo, dulce. Sí cambia la vida de anaquel, tendríamos que sí medir, te digo, cuánto. Porque, por ejemplo, también todo como en exceso ayuda a que, por ejemplo, los microorganismos no se desarrollen. Entonces también, por ejemplo, la miel, no hay tantos microorganismos porque es muchísima azúcar. Sí. Entonces, a lo mejor la cantidad de azúcar que tiene tu chocolate va a ayudar a que sea más larga, y si no tiene, puede que la reduzca. O sea, yo estoy hablando de microbiología, la verdad no, o sea, teóricamente no sé si o sea, por eso te digo, tendríamos que medirlo como para ver si afecta o no, o qué tanto, porque a lo mejor son días. O sea, con la cantidad o con el tipo de azúcar, edulcorante que estás utilizando, no va a cambiar tanto. Sí, eso ya podría ser a lo mejor como una estimación, o sea, ya ver el cambio que hace el ingrediente. Sí. Sí. Ok, bueno, si ya no tienen una duda, pues con eso concluimos. La vida de anaquel te ayuda para reformulaciones, para pues lanzarlo al mercado como tal, para saber a lo mejor qué proceso se debe de seguir. O sea, la verdad sí es muy básico este análisis, y es algo que deberían de tomar en cuenta a lo mejor para lanzarlo, o también las pruebas sensoriales, como les mencionaba, que ahorita ya pues no es todo, o sea, no es tanto la calidad que tú le des al producto, sino también, o sea, sí importa, pero que el consumidor lo vaya a querer, si no, pues de nada sirve, si no lo van a comprar. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.